Buenas Esta noches. plataforma es toda tuya. Estamos listos para escuchar lo que Dios nos va a hablar. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo desde que la pastora me asignó este tema, yo siento una alegría y un contentamiento, un gozo. Ay, no sé, yo tengo ganas de brincar. Después le voy a traer la comparación de la persona que María Paz me va a estar ayudando también. Gracias a Dios, hay mujeres multifacéticas. Pero vamos a entrar en el tema y se llama ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Y sabemos que pues lo que nos separó de Dios y los hombres fue el pecado. Y ese es uno de los temas principales por años, por siglos de los siglos, y es lo que realmente nos interfiere en tener una relación de amistad con el Señor. Y para entrar, les quiero decir cómo la transformación que llega como producto de su perdón y su amor. Nosotros sabemos, si somos conscientes, sabemos que no somos perfectos, que cometemos errores a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. No somos seres perfectos, el único perfecto es Dios. Y lo primero que nosotros necesitamos para recibir ese perdón de Dios es reconocer que nosotros somos humanos y que le vamos a fallar. Ninguno de nosotros está exento de nada. Le fallamos en pensamiento, le fallamos en obra, le fallamos en las más mínimas cosas que a veces ni pensamos. Podemos pensar que andamos de lo más bien con él y solo se nos atravesó un carro y nos hizo tambalear esa relación o esa tranquilidad que nos aseguraba que estábamos bien con Dios en ese día o en ese momento. La Biblia llama a esto pecado. Errar en el blanco, vivir separados de Dios. Sin embargo, Él ha provisto la manera de reconciliarnos para nuestra relación con Él primordialmente. En la Biblia encontramos pasajes inspiradores que nos hablan del perdón de Dios y nos dice cómo recibirlo. Y si ustedes se fijan en el trayecto de la Biblia, de todo lo que nos habla, todos le fallaron al Señor de alguna manera. Le fallaron a Dios y le fallaron a Jesús. Entonces, todos, no hay nadie que diga, yo fui santo, no, todos le fallamos de una u otra manera. Pero ¿cómo nosotros podemos recibir ese perdón de Dios? Número uno, como les decía, es confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Lo primero, expresemos, reconozcamos las cosas que hayamos hecho mal. Hay que decírselas a Él. Él conoce todo y ya lo sabe todo, pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él que le hemos fallado y que hemos hecho cosas que van en contra de su deseo para nosotros. Dios nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle a Él que Él no pueda perdonar. Su amor y su perdón alcanzan y cubren cada rincón de nuestro corazón. O sea, no hay nada que usted haga que Dios no le perdone. Número 2, arrepentirse. Nos dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No basta solo con confesar y reconocer las cosas malas que nosotros hemos hecho. Necesitamos arrepentirnos. Una cosa es sentir remordimiento, y otra cosa es arrepentimiento. Remordimiento es que usted se lamentó del pecado por el momento y volvió a caer en él. Arrepentirse es que usted no va a volver a cometer ese mismo pecado. Dicen los comentaristas bíblicos que ¿por qué a David se le llamaba un corazón conforme al de Jehová? Porque sí, David pecaba, pero si usted lee y estudia, David no repetía el pecado. Y David se arrepentía todos los días de su pecado. Entonces, no es que usted no va a pecar más, pero no caiga en ese círculo vicioso de que usted se arrepiente, comete el pecado,
llora, se lamenta, vuelve a llorar, le vuelve a pedir perdón a Dios y vuelve. Entonces usted está en esa rueda. De verdad que nosotros tenemos que arrepentirnos y tener una actitud que tenga fruto de arrepentimiento. Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le necesitamos en nuestras vidas. Quiere que nos reconciliemos con Él y le recibamos como Señor y Salvador. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Imagínense qué tan bondadoso es el Señor. Pero el punto número 3 es creer en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque fue el consumador de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él pagó por usted y por mí. Ninguno estaba capacitado para dar la vida por otro. Ese lo tenía que hacer Jesús. Porque por mucho que nosotros podamos amar a alguien, querer a alguien, muy pocos daríamos la vida por otro. Yo admiro las personas que dan sus órganos en donación. Yo no sé, sería tan egoísta, yo ni siquiera pienso en morirme, no estoy como en conciencia pensando en eso, ni siquiera dar nada, sino yo estar entera así por la eternidad hasta que Jesús, ok, yo le digo, Señor, levántame. Pero muy difícil que nosotros querramos dar la vida por otro. No siento, no sé si será egoísmo, no sé, pero no creo que esté en la capacidad, por mucho que yo ame a alguien. Entonces, nosotros tenemos que creer en Jesús y su obra redentora. Es importante expresar con nuestra boca la certeza que hay en nuestro corazón. Porque ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? Número 1, a perdonarnos. Él se llevó todas nuestras cargas, todas nuestras culpas. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y con todo entendimiento, dice Efesios 1, del 7 al 8. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que pagó para que nuestros pecados fueran perdonados. Él nos redimió, nos rescató y no somos más esclavos del pecado. A través de Jesús somos libres de su poder. Ya nada nos ata. Las cadenas fueron rotas. Y todo esto ha sido por gracia abundante de Dios. O sea, es un regalo inmerecido. Yo no sé usted cuál fue su reacción. Quiero llevarlo a ese momento donde usted aceptó al Señor como su Señor y Salvador y que traiga memoria cuando usted cayó en conciencia que Él le perdonó sus pecados. O sea, recuerde usted ese momento, vaya, no sé, 15 años, 20 años atrás, no lo sé, no sé. Yo ya hace 18 años me reconcilié con el Señor, empecé a tener una madurez en Él, una vida con Él más estable, una relación más consistente, más sólida. Y yo me recuerdo que cuando yo fui a ese retiro donde se me dio esa oportunidad, y después de haberme yo separado, me separé del Señor de los caminos del Señor como 3 años, pero yo recuerdo que cuando yo recibí una carta limpia, que Él había borrado mis pecados, eso fue, pues todavía me recuerdo, eso fue un momento glorioso, gozoso. Yo me sentí liviana, yo sentí que caminaba en el aire, yo sentí, wow, yo no sé, una limpieza, me quitó toda culpa, me quitó todo peso que yo sentía. Es ese perdón, ese primer perdón que usted recibe, eso nunca lo debemos de olvidar. Debemos de atesorarlo, porque si nosotros nos olvidamos de que el Señor nos perdona y volvemos, a veces la misma culpa de habernos equivocado y de volverle a fallar al Señor, nos vuelve a separar solo por no tener muchas veces la valentía de confesar ese pecado, entregárselo al Señor y soltarlo, dejar que sea el mismo Dios que nos limpie, que nos dé la fuerza, el dominio propio para no volver a caer en Él. Cada uno sabrá sus debilidades, sus flaquezas, qué
cosa a usted le hace imposible mantener esa relación con el Señor, que el pecado lo separa. Debemos realmente limpiar nuestro camino, estarlo confesando, sabiendo que nosotros tenemos esa libertad. Miren, ese es el acceso al Padre, no hay otro. Y dice, Colosenses 1, del 13 al 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Gracias a la obra de Jesús, ya el pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder sobre nosotros, no somos más sus esclavos. Ahora pertenecemos al reino de Jesús, reino de luz, reino de perdón y de libertad. Qué gozo más grande. Saber que usted se puede equivocar, saber que usted quizás inconscientemente o a causa de otro, usted le volvió a fallar al Señor y saber que Él intercede por usted. No hay nada más maravilloso que eso, saber que tenemos ese abogado ante el Padre, que está ahí viendo lo que hacemos, vio su esfuerzo, lo vio, pero usted no pudo y cayó. Pero viene Él y nos vuelve a limpiar, nos vuelve a dar otra oportunidad. El resultado del perdón, tengo yo cuatro puntos aquí, que cuáles son. Yo se lo digo, uno que es la salvación. No merecemos ser salvos y perdonados, rescatados del poder del pecado, pero Dios nos los concede de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Nos trae dicha, nos trae alegría, nos trae esa paz, dice Salmos 32:1, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Imagínese usted, saber que Él no se recuerda, que esos van al fondo de la mar, Él no se vuelve a recordar de nada. El pastor cuando estuvo allá en las nieves, que casi se congelaba, él sacaba esa reflexión y decía que lo vuelve blanco como la nieve. Así es Dios. Y nos llena de amor. Lucas 7:47 dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien se le perdona poco, ama poco. El perdón de Dios nos llena el corazón de gratitud y de amor hacia Él. Ese amor será evidente a los demás y se manifestará en acciones que exalten a Dios y muestren que hemos sido transformados por Él. ¿Y qué creen? Lo último, para ir cerrando, nos da un nuevo comienzo. Dios es un Dios de oportunidades. Usted puede comenzar con Él nuevamente. El Señor nunca le va a cerrar las puertas, nunca. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Siempre que usted traiga ese sentir de arrepentimiento que el Señor lo reconoce, Él lo va a perdonar. Y usted puede volver a comenzar. Todos los días comenzamos con el Señor. Lo que hicimos ayer ya no cuenta. Lo que hicimos hoy hasta son las 7:44, ya no cuenta. Ya no cuenta, ya pasó. El Señor es un Dios de oportunidades y debemos de aprovecharlo. No tomando este perdón como para tener libertinaje, no para usarlo a nuestro antojo, no para usarlo a nuestra manera. Vivimos a la manera de Él. Ahora hemos entregado, ahora vive Él en nosotros. Ya no vivimos nosotros. Ahora somos esclavos por amor. Tenemos que vivir para Él y como para Él, agradándole cada día, muriendo a mí. Cada día usted tiene que proponerse ser diferente. Tiene que ser diferente. Entonces, no traiga usted a memoria sus propios pecados, porque ¿qué es lo que a veces nos interrumpe esa unión con el Señor? Que nosotros mismos estamos trayendo el pasado al presente y nosotros mismos no nos perdonamos nuestros propios pecados. No nos perdonamos que fallamos. Entonces, aunque Dios ya me perdonó, pero yo no me perdono que yo fallé. Entonces, primeramente, tiene que perdonarse usted. Somos humanos. Vamos a errar siempre, de la manera que sea. Vamos a errar, porque perfecto es solo Dios. Pero tenga en cuenta que hay un Dios ahí arriba, esperándolo todos los días
con los brazos abiertos a donde usted quiera que se encuentre. Yo ahorita me encuentro en una gasolinera en Los Cayos, abajo, aquí, llenamos el carro de combustible, y si yo cierro mis ojos, en este momento a mí el Señor me perdona. Así que familia, ese es el gozo que yo tengo, saber que Él me ama, que Él disfruta cada vez que yo me acerco a su presencia para reivindicarme, para redimirme de mis pecados y de mis errores. Y ahora le voy a dejar con mi asistente, mi ayuda hoy, a María Paz, que nos va a compartir este pequeñito video. ¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste? ¿Tan mal estás? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. Lo siento. Debí haber dicho, por favor. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más. ¿No sería genial? El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Lees lo que acabo de decirte? Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más. Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. ¿Es que es un accidente que esté aquí en medio de la nada? Soy rechazada por todos. Lo sé, pero no por el Mesías. ¿Y sabes todo eso? Porque tú eres el Cristo. Decirle a todos. Eso. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. No será solo montañas o templos. Pronto. Solo el corazón. ¿Lo prometes? Lo prometo. Este hombre me dijo todo lo que he hecho. Tiene que ser el Cristo. Entonces, si yo fuera usted, saldría corriendo a decirle a Dios, a la gente, que hay un Cristo que ama y nos perdona. Yo corriera a gritarle al mundo, como lo hago, que hay un Cristo que me dio una oportunidad. Háblele a la gente, tenga misericordia, porque aquel que la perdonó a usted puede perdonar a otro. Familia, gracias por haberme escuchado. La gloria y la honra para el Señor. Pastora, le cedo el lugar. Wow, esa es una de las escenas más bonitas de la serie Chosen. Primeramente, Isa, espectacular, al igual que todos los que han pasado. Muy bien trazada, hablada la palabra. Cuando hablamos de perdón, estamos hablando de algo serio, porque es del perdón de parte de Dios que depende a dónde nosotros vamos a vivir nuestra eternidad. Nadie debe de cerrar los ojos sin haber sido perdonado. El caso de que Dios me puede perdonar a mí hoy, pero posiblemente mañana mismo yo falle otra vez, y pasado también. Perdonar, pedir perdón no es limitarse solamente a las cosas grandes, groseras o sucias, sino cada cosa que nosotros pudimos haber hecho y no hicimos. Cada cosa que tal vez detalle que omitimos en nuestra vida. Por eso, tener una relación personal con nuestro Dios nos lleva a poner de rodillas nuestro corazoncito y pedirle perdón para cuando pongamos la cabeza en la almohada, tener las cuentas limpias, tener las cuentas claras, estar seguro de que si nuestro Señor se antoja de venir en esa madrugada, nosotros seamos de los que huele con Él. El perdón está al alcance de la mano de todos.
Pero ¿para quién Dios da el perdón? Aquel que pide perdón y está arrepentido. No es algo automático. Si yo hago algo feo, si yo hago algo malo y me arrepiento, Dios conoce mi corazón. E entonces, y solo entonces, si me arrepiento y le pido perdón, papá Dios me perdona y me restaura. Qué tremendo, qué lindo. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de salvación que se predica en todos los idiomas del mundo. Por eso hacemos iglesia. Por eso usted cree en Dios. No solamente porque usted fue perdonado, sino para que muchos otros también sean perdonados. Familia, un abrazo grandote. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, junto con este grupo de 34 hombres y mujeres que se conectan. Oro por ellos, por sus familias, por sus casas. Oro por cada uno de nosotros, Señor, que cometemos errores y faltas. Te doy gracias porque tú eres propicio a nuestras necesidades. Te doy gracias porque tú nos perdonas. Te doy gracias porque tú no nos condenas. Te doy gracias porque tú ves nuestra intención, ves nuestro corazón, ves, Padre, nuestra vida que te ama a ti. En el nombre de Jesús, te doy gracias por ese perdón que costó sangre, que costó corona de espinas. Te doy gracias por el precio que pagaste, porque a mí no me costó nada, pero a ti te costó mucho, mucho, mucho. Gracias por brindarnos el beneficio de la cruz, el beneficio del perdón, para poder acercarnos a ti. Oramos para que cada uno de nuestras familias, nuestros amigos, también pueda recibirlo. Úsanos a nosotros como un instrumento de salvación para llevar, Señor, el mensaje de esperanza a otros. Gracias por las buenas noticias del perdón de nuestros pecados. Gracias por cada uno de estos hombres y mujeres. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, un besote grande a todos. Les queremos. Buenas noches. Qué lindo, una vez más, nos encanta estos tiempos. Esto nunca vamos a dejar de hacerlo.